Buenos días, tardes o noches. Para el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, en la maestría de Nutrición Deportiva, para la materia Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular, con el catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, alumno Daniel Alejandro Martínez Lechuga, en la ciudad de Toluca, México, el día 14 de diciembre de 2023. Bien, pues el tema a tratar en este video van a ser respuestas endocrinas del sistema de estrés a diferentes tipos de ejercicio. Sabemos que los organismos vivos sobreviven manteniendo un equilibrio dinámico complejo llamado homeostasis, que se ve constantemente desafiado por factores perturbadores intrínsecos o extrínsecos, llamados factores estresantes. Una vez que se da este equilibrio dinámico, pues justamente a este equilibrio se le conoce como aleostasis. En cuanto al ejercicio y el sistema de estrés, tenemos que Mastorakos y colaboradores en 2005 sugieren que la respuesta al estrés está mediada por el sistema de estrés, que comprende componentes centrales y periféricos. Los principales componentes centrales son el eje hipotalámico corticótropo, con las neuronas hipotalámicas de la hormona liberadora de corticotropina y la arginina vasopresina como principales protagonistas, y el locus coeruleus, citado en el puente que secreta predominantemente noradrenalina. Los glucocorticoides, por su parte, ejercen un circuito de retroalimentación negativa a hipotálamo y pituitario a través de la hormona liberadora de corticotropina y la célula corticótropa, esta productora de hormona adenocorticótropa, respectivamente. Corus menciona que bajo estrés, el locus coeruleus activa los receptores adrenérgicos alfa 1 en las neuronas preganglionares simpáticas de la médula espinal, aumentando así la actividad simpática. Además, activa los adrenorreceptores alfa 2 en las neuronas parasimpáticas preganglionares, reduciendo así la actividad parasimpática. Durante el ejercicio, pues la homeostasis está controlada por muchos sistemas hormonales reguladores. Recordemos que esos factores estresantes, bueno, pues uno de ellos es el ejercicio. Em, este control de la homeostasis está también incluido el eje hipotalámico pituitario suprarrenal o adrenal y el sistema locus coeruleus noradrenalina. Hormonas como la prolactina y la hormona del crecimiento, mientras que el sistema de citocinas pues también participa. En 2020, Bull y colaboradores indicaron que el volumen mínimo semanal de actividad física necesario para la inducción de efectos positivos sobre la salud es de 150 minutos de entrenamiento de resistencia de intensidad moderada o de 60 a 75 minutos de actividad vigorosa, o bien una combinación de ambas. En los últimos 15 años, el ejercicio de intervalos de alta intensidad también se ha empleado como una modalidad de ejercicio eficaz en el tiempo para personas sanas y enfermas. Respecto a ello, algunos autores añaden que las adaptaciones causadas por los protocolos de entrenamiento interválico de alta intensidad de corta duración, unos 20 minutos, son similares a las inducidas por ejercicios de intensidad moderada de duración mucho más larga. Y por lo tanto, pues a menudo se utiliza para mayor comodidad, esto reduciendo pues el tiempo de entrenamiento. El objetivo de esta revisión es examinar las respuestas endocrinas adaptativas del sistema de estrés a una sola sesión de ejercicio o al ejercicio regular de tres tipos distintos de entrenamiento: entrenamiento de resistencia, entrenamiento interválico de alta intensidad y el entrenamiento de la fuerza. Vamos a empezar por, pues, describir cada uno de estos tipos de entrenamiento, y tenemos que el entrenamiento de resistencia se indica que es cualquier ejercicio que involucre grandes paquetes musculares y se basa principalmente en un metabolismo dependiente de oxígeno.
Para este tipo de ejercicio, el rendimiento depende de algo que conocemos como volumen máximo de oxígeno, el consumo máximo de oxígeno, VO2 max. El umbral de lactato también es influyente y la eficiencia energética o el costo de oxígeno para realizar dicho ejercicio contra una determinada carga externa. También tenemos el término umbral de lactato y este se emplea para mostrar el lactato como un precursor gluconeogénico. Recordemos que la gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de otros sustratos energéticos. Bien, el ejercicio de intervalos de alta intensidad se define como un tipo de entrenamiento de series de corta duración realizadas a alta intensidad, normalmente por encima del 85% del volumen de consumo máximo de oxígeno, repetidas veces después de un intervalo de recuperación específico. Aquí tenemos pues eh, varios tipos de entrenamientos conocidos como los más famosos, el HIIT o el Tabata, por ejemplo. Es importante destacar que la degradación de la fosfocreatina y la glucólisis contribuyen en gran medida al suministro de energía en el entrenamiento interválico de alta intensidad durante las primeras series. Aquí en la imagen podemos ver una caída en los primeros, bueno, y se inicia con una alza y una caída posterior en los siguientes segundos del entrenamiento. Va a tener siempre una tendencia aeróbica conforme pase el tiempo. Ahora bien, en el entrenamiento de fuerza, pues este implica entrenar contra una carga externa que puede ser pesas, máquinas u otros medios, otros implementos como bandas elásticas, incluso también pues con el mismo peso corporal. Su intensidad va a estar determinada por la carga que se puede levantar o mover una sola vez y se denomina esto repetición máxima 1 RM. En cuanto a las respuestas endocrinas del sistema de estrés a una sola sesión de entrenamiento de resistencia o el entrenamiento de resistencia de forma regular, pues vamos a iniciar con esto con el eje hipotalámico pituitario adrenal, en el cual la beta endorfina inhibe el sistema de estrés, así como el eje hipotalámico pituitario gonadal, mientras que promueve la analgesia mediante la inhibición de estímulos ascendentes al romboencéfalo y la médula espinal. Aquí el umbral mínimo se describe que es de un solo entrenamiento de resistencia para producir estas respuestas adaptativas de cortisol inducido por el eje hipotalámico pituitario adrenal corresponde aproximadamente al 60% del consumo máximo de oxígeno. Por encima de este umbral se observa una correlación lineal entre la intensidad del ejercicio y el aumento de las concentraciones plasmáticas de la hormona adenocorticotropa y por ende pues del cortisol. Aunque las concentraciones plasmáticas de cortisol y hormona adenocorticótropa se normalizan entre sesiones de entrenamiento de resistencia, pues la verdad es que la actividad del eje hipotalámico pituitario adrenal aumenta cuando el ejercicio se repite después de un periodo de recuperación corto. Se ha visto que las concentraciones basales nocturnas de hormona adenocorticótropa y cortisol en atletas altamente entrenados se encuentran elevadas en comparación con sujetos sedentarios y corredores moderadamente entrenados. Bien, en cuanto a catecolaminas en el entrenamiento de resistencia, nos indica que el sistema nervioso simpático y las concentraciones plasmáticas de catecolaminas pues regulan la producción hepática de glucosa y el metabolismo de los lípidos durante el entrenamiento de resistencia. La respuesta de estas catecolaminas al entrenamiento dependen tanto de la intensidad como de la duración. Sin embargo, independientemente de la intensidad, la secreción de catecolaminas aumenta gradualmente hasta el agotamiento y también aumenta de manera desproporcionada por encima de un cierto nivel de concentración de lactato.
De acuerdo a Kim y colaboradores en 2015, pues las concentraciones de adrenalina e interleucina 6 después del ejercicio son mayores por la tarde que por la mañana, lo que sugiere que una sesión de entrenamiento de resistencia por la noche puede desencadenar una mayor lipólisis inducida. En atletas entrenados se ha visto que el aumento de la respuesta de catecolaminas también se observa después de otros tipos de estímulos inductores de estrés como la hipoglucemia o la hipoxia. Esto pues se puede ver esta desequilibrio en el eje hipotalámico pituitario adrenal, por ejemplo, en corredores o ciclistas que realizan sus entrenamientos en altura. En cuanto a las mujeres, pues no hacen falta muchos más estudios. Sin embargo, en los pocos que hay, se ha visto que en atletas amenorreicas tienen una respuesta adrenérgica reducida al ejercicio intenso y esto podría afectar su rendimiento, pues al alterar las adaptaciones cardiovasculares y metabólicas al ejercicio. Por su parte, la UA y colaboradores encontraron que la secreción de catecolaminas durante el ejercicio es ligeramente mayor durante la fase lútea del ciclo menstrual. Bien, en cuanto a citocinas o citoquinas, el sistema de estrés responde activamente a citocinas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6, que participan en reacciones inflamatorias mediadas por el sistema inmunitario. Hay evidencia de que los atletas jóvenes entrenados en resistencia demuestran niveles elevados de interleucina 6 en reposo con una respuesta inflamatoria atenuada al ejercicio en comparación con los no atletas, con las personas no entrenadas. Y bien, en cuanto a hormona de crecimiento y prolactina en este tipo de entrenamiento o resistencia, además de la activación del eje hipotalámico pituitario adrenal, se sabe que interleucina 6 estimula otras hormonas. Estas hormonas son hormona de crecimiento y prolactina, que bien, pues en la escala evolutiva también están relacionadas con las respuestas al estrés. También estudios como el de Luyer y colaboradores han demostrado respuestas notables de hormona de crecimiento al 50% del VO2 max con una estimulación máxima cuando se realiza el entrenamiento al 70% del volumen máximo de oxígeno y sin un aumento significativo o adicional cuando se realiza al 90% del VO2 max. Pasamos con las respuestas endocrinas del sistema de estrés a una sola sesión de entrenamiento interválico de alta intensidad o, bueno, en una sola sesión o de forma cronificada. En cuanto al eje hipotalámico pituitario adrenal, Bogdanis y colaboradores en el 2002 realizaron un estudio en el que encontraron que una única sesión de este tipo de entrenamiento indujo un aumento en la concentración de cortisol 30 minutos después del ejercicio, volviendo a los niveles basales después de 24 minutos del pico más alto. En otro estudio realizado años atrás por Di Blasio y colaboradores, en 2016 los participantes realizaron entrenamiento interválico de alta intensidad, pero esto lo realizaron pues en un gimnasio, entrenamiento funcional a las 7 p.m. y mantuvieron un aumento continuo de cortisol salival desde el entrenamiento hasta las 7 a.m. del día siguiente, en comparación con una disminución de esta producción de cortisol a las 11 p.m. de ese mismo día en el que no se realizó entrenamiento. Bien, pasamos a las catecolaminas. Y de acuerdo a esto, Velasco Orjuela y colaboradores realizaron un estudio en sujetos varones jóvenes no entrenados y encontraron que las concentraciones plasmáticas de adrenalina y noradrenalina aumentaron agudamente después del entrenamiento de sprints de alta a máxima potencia con descansos. Las catecolaminas volvieron a sus valores iniciales, a sus valores basales, una hora posterior al entrenamiento. También se ha visto en adolescentes y adultos jóvenes, tanto hombres como mujeres, que se pueden ver diferentes respuestas de catecolaminas a sesiones regulares de entrenamiento interválico de alta intensidad.
Igualmente, Botkasu y colaboradores pues refieren que 6 meses de este tipo de entrenamiento en mujeres adolescentes indujeron una respuesta de adrenalina que desapareció después de cinco meses de desentrenamiento, es decir, 5 meses sin realizar esta actividad. Parece que el ciclo menstrual no influye para nada en las respuestas simpatoadrenérgicas en mujeres jóvenes no entrenadas. En cuanto a las citocinas o citoquinas en este tipo de entrenamiento interválico de alta intensidad, pues se ve que los efectos de una sola sesión de este entrenamiento sobre las respuestas de las citocinas son similares a las de los entrenamientos de resistencia pues intenso, con un aumento inicial de las citocinas promotoras de la inflamación como TNF, interleucina 1 alfa e interleucina 6, seguido de un aumento en inhibidores de estas citocinas, es decir, inhibidores de inflamación. En cuanto a hormona de crecimiento en este tipo de entrenamiento, pues tenemos que Sasaki y colaboradores en 2014 observaron aumentos significativos en la secreción de hormona de crecimiento. Esto después de una sola sesión, mientras que Demer y colaboradores descubrieron que la secreción de hormona de crecimiento inducida por el ejercicio era similar tanto en ejercicios interválicos de sprint y de entrenamiento de resistencia continua. Aquí no hubo prácticamente diferencia. Por último, pasamos a las respuestas endocrinas del sistema de estrés en una sola sesión de entrenamiento de fuerza o el entrenamiento de fuerza de forma cronificada. Aquí tenemos que el eje hipotalámico pituitario. Bueno, pues las mayores elevaciones de la hormona adrenocorticotrópica y cortisol se notan en el entrenamiento de fuerza que involucra una gran cantidad de paquetes musculares, de masa muscular, con carga de moderadas a altas y un volumen total también pues alto. La estimulación de este eje mediante el entrenamiento de fuerza regular generalmente se caracteriza por concentraciones reducidas de cortisol en reposo. Las respuestas de cortisol a una sola sesión de entrenamiento de fuerza se atenúa rápidamente en individuos entrenados. En cuanto a catecolaminas en entrenamiento de fuerza, pues las catecolaminas circulantes son importantes para el metabolismo energético durante este tipo de entrenamiento. Varios estudios incluso pues, han demostrado un aumento de las concentraciones de adrenalina y noradrenalina en una sola sesión de entrenamiento. Recordemos que pues, las catecolaminas son excitadoras del sistema nervioso central y este entrenamiento de fuerza, al ser tan intenso, pues requiere de este tipo de excitación. Y bueno, de acuerdo a Walker y colaboradores, en 2017 las concentraciones plasmáticas de adrenalina y noradrenalina alcanzan su punto máximo hacia el final de este entrenamiento, especialmente si este último se realiza en circuitos. Eh, Referenciando lo anterior, pues se requiere mucha más excitación si los descansos pues prácticamente son pequeños o nulos. En cuanto a citoquinas, en el entrenamiento de fuerza se observa un aumento en las concentraciones plasmáticas de factor de necrosis tumoral, es decir, TNF, 30 minutos posteriores del inicio del ejercicio. Esto debido a que el músculo pues, se daña y existe una marcada inflamación. De acuerdo a Spirlidis y colaboradores en 2008, pues nos refieren que el bajo aumento del cortisol es precisamente parte responsable del incremento de factor de necrosis tumoral, ya que pues de todas las citocinas, esta es la que más tiende a disminuir en presencia de cortisol. Y bueno, en cuanto a hormona de crecimiento, Kramer y colaboradores demostraron que después de una sesión intensa de entrenamiento de fuerza, las concentraciones de esta hormona de crecimiento aumentan notablemente, especialmente cuando los periodos de descanso entre ejercicios son cortos, es decir, inferiores a 90 segundos y también cuando el volumen de entrenamiento pues es alto. De igual forma, se ha visto que el entrenamiento de fuerza en particular, pues provoca una mayor respuesta de hormona de crecimiento que otros tipos de entrenamiento, independientemente si es entrenamiento de resistencia o interválico.
esto tanto en hombres como en mujeres de mediana edad. Sin embargo, en estos últimos, los mencionados, pues como lo dije, son típicamente más bajas. El entrenamiento de fuerza es por excelencia el entrenamiento que mayor cantidad de hormona de crecimiento pues nos va a generar. Y bueno, pues por último, aquí dejo la referencia y muchas gracias.